Radio Festiva presenta para ustedes Atacama, historia, presente y futuro, con el ingeniero exsecretario regional de minería de nuestra región de Atacama, Ulises Caravantes Ahumada. Muy buenas tardes, amigos, amigas de Radio Festiva de Copiapó, ciudad donde nace la historia de Chile, para toda la región de Atacama y online para todo Chile y el mundo. Hoy tenemos un programa especial, un esfuerzo técnico de nuestra radioemisora, a partir de querer exponer, analizar un aspecto, un pasaje histórico de nuestro Chile, que ya lo toqué tangencialmente ayer, como fue la Guerra Civil del año 1891, guerra que se inició el 7 de enero de 1891. Tengo dos importantes invitados para analizar este tema desde una perspectiva evidentemente histórica. Por una parte, tengo al señor Jaime Larraín, oficial naval por 25 años, hoy artista visual, residente en Madrid. Jaime, bienvenido a este espacio de conversación. Un afectuoso saludo a ti que estás en la capital de España, compatriota. Un fuerte abrazo y gracias por querer estar con nosotros. ¿Me escuchan ahí o no? Perfecto. Perfecto. Perfecto, ya. Muchas gracias por la invitación, estimado amigo. Hay que rectificar ahí. Tú señalas que tengo 25 años. No tengo 25 años, tengo 53 años. De 25 años de oficial naval. Servicio en la Armada de Chile. Sí. Y hoy día ya radicado en Madrid, capital del Reino de España, dedicado al arte y a estudiar pintura. Y bueno, siempre cercano a nuestra patria. Un gran abrazo y muchas gracias por la invitación. Perfecto, Jaime, muchas gracias a ti por estar con nosotros. Y el segundo invitado, quien va a abordar también desde una perspectiva amplia, general, causas del conflicto, sucesos principales y efectos posteriores, ni más ni menos que tengo al director del Museo Histórico Militar de Chile, el señor Antonio Jaksic. Antonio, bienvenido. Gracias también por querer estar con nosotros, por entregarnos algo de tu tiempo. Pero muchísimas gracias. El honor y los agradecimientos son de mi parte. Realmente siempre es bueno tener un espacio para hablar de historia y poder traer al presente el pasado con la gran mira y objetivo de que nos beneficie el futuro. Lo que aprendemos del pasado nos proyecta hacia el futuro. Así que hablar de historia o tener un espacio para hablar de historia es una bendición que hay que agradecer. Perfecto, gracias Antonio. Partamos entonces, entremos en materia, pero antes de entrar en materia quiero decir a aquellos que van a ver o escuchar este programa por la plataforma YouTube, que se suscriban al canal, que compartan el video, que pongan me gusta para que muchos conozcan de nuestra historia de Chile. Antonio, ¿qué podemos decir respecto de las causas basales de este conflicto que fue escalando y que nos llevó a una muy sangrienta guerra civil entre hermanos, entre chilenos? Bueno, lo primero es puntualizar que la categoría de guerra civil está dada por el hecho que hay enfrentamiento de dos fuerzas armadas. A diferencia de revoluciones en que las fuerzas armadas pueden estar cohesionadas, formando parte de un solo bando, enfrentándose a fuerzas irregulares. Esta tuvo características de guerra civil, donde hubo enfrentamiento de las fuerzas armadas de la época, que más adelante vamos a analizar, se dividieron no solo en una de las facciones, sino entre las dos facciones. Hay una causa que es la más conocida, divulgada y comentada, que es el hecho de la pugna entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Y en tal sentido, el hecho de que durante un tiempo haya habido un enfrentamiento donde se pulseaban las fuerzas gubernamentales con el Congreso en relación a diferentes materias de ley que había que aprobar, llegó a su cúlmine
con la ley de presupuesto para el año 1891, que fue rechazada por el Congreso Nacional y como tal entonces obligó al presidente de la época, que era Manuel Balmaceda, a prorrogar el mismo presupuesto del año anterior a partir del año 91. Pero esa no fue la única causa, hay otras también que voy a mencionar someramente porque el espacio de tiempo es restringido. Había evidentemente un enfrentamiento entre la oligarquía gobernante, que era gente con cierta edad y que llevaba bastante tiempo en el proceso de gobernar al país desde cualquiera de sus dimensiones, con un gobierno en que Balmaceda presenta a ministros y autoridades mucho más jóvenes que las que habitualmente controlaban la política en Chile. Y eso también produce un enfrentamiento entre la política o los políticos tradicionales y el presidente Balmaceda, originando entonces otro foco de tensión. No debemos olvidar que Chile venía de haber ganado la Guerra del Pacífico y como tal las producciones salitreras favorecían la inversión fiscal, lo que había permitido a Balmaceda hacer varias obras, solo por mencionar una de ellas. Él fue el que colocó la primera piedra del edificio Alcázar, donde funciona la escuela militar y hoy día está el Museo Histórico Militar de Chile. Solo como un ejemplo, a los cuales hay que agregar el viaducto del Vallejo y otras más. Así que la situación de enfrentamiento político entre las dos fuerzas que gobernaban el país desde diferentes ámbitos, uno en el ámbito congresista y otro en el ámbito del Poder Ejecutivo, originaron en el fondo y en los hechos el conflicto. Esas son las causas más conocidas y más notorias que podríamos mencionar. Perfecto. Antonio, ¿y qué opinión merece lo que aparece en dos valiosos libros, como son El Rey del Salitre, donde se refieren a la trayectoria de John North, de Guillermo Parvex, y lo que fue el conflicto, en el primer libro, el conflicto que va generándose por la intervención que el gobierno de Balmaceda quería hacer en la industria salitrera que Chile había tomado, ¿verdad?, después de la Guerra del Pacífico, y también el conflicto generado en el reparto de tierras en la zona sur, descrito muy claramente en el Veterano de Tres Guerras, que son las memorias, entiendo, del oficial militar don José Miguel Varela. Si a mí me permiten un análisis, creo que esas son las causas basales y lo otro son una escala de conflicto, un tira y afloja, el tironeo habitual cuando hay 1, 2, 3 causas de fondo, como es negar el tironeo. Para mí es negar el presupuesto, la aprobación del presupuesto 1891 y no una causa basal. ¿Qué opinión a ti te merece eso, Antonio? A ver, yo no creo que en lo genérico, los antecedentes que uno puede deducir de lo que se lee y con los antecedentes de primera mano que hay, el enfrentamiento político se iba a dar de todas maneras. Uh-huh. No necesariamente habría que asumirlo por la situación que se dio en el norte o en el reparto de terrenos del sur. El enfrentamiento de dos visiones políticas estaban sobre la palestra y esas visiones políticas diferían en cómo visualizar el gobierno de la República. Uno, bajo control del Ejecutivo, que era la visión que tenía Balmaceda, y la otra, bajo la visión de los congresistas, en que asumían que un gobierno debiera estar regido a los mandatos de un Congreso. Esas visiones políticas eran insuperables. De hecho, acarrearon bastantes males hasta la década del 20 y del 30, si uno lo analiza, donde la cuestión social se vuelve prioritaria. Y de hecho el germen de la cuestión social, que en la década del 20 brota con mucha fuerza, se origina justamente en esas visiones que enfrentaban dos posiciones políticas diferentes. Todo el resto coadyuva y aumenta las posibilidades de conflicto sin lugar a dudas, y eso también corre para lo sucedido con el Salitre y con los territorios del sur, pero en lo genérico son visiones políticas antagónicas profundas, y lo fueron de hecho hasta la década del 20. Perfecto. Voy con Jaime Larraín, que está en Madrid, miembro
de número de la Academia de Historia Naval de Chile. Jaime, tu visión a partir del 7 de enero de 1891, cuando la escuadra mayoritariamente, ¿verdad?, se suma a las fuerzas congresistas o al movimiento congresista y deciden zarpar hacia el norte, hacia Iquique, para establecer un gobierno paralelo, una junta de gobierno en el puerto en el norte del país. Una parte de la pregunta no te escuché. Confírmamela, por favor. Te reitero, Jaime, tu visión a partir del 7 de enero de 1891 en tu calidad de miembro de la Academia de Historia Naval. Sí. Mira, lo que dice el general Jaksic es una precisión muy certera. Voy a tratar de ser bastante certero y acotarme al poco tiempo que tenemos. La guerra civil del 91 fue efectivamente un enfrentamiento que en el fondo, creo, bajo mi punto de vista muy humilde, fue consecuencia de los intereses que se generaron en el gobierno tras la victoria sobre Perú y Bolivia en la Guerra del Pacífico. Esto puede ser discutido de forma muy fuerte, pero considero que esta guerra civil efectivamente nace de una pugna de intereses políticos tras esta guerra. ¿Nada de intereses económicos? Claramente toda guerra nace de intereses económicos. La guerra del Pacífico así fue y así lo demostró. Y la guerra civil del 91 creo yo que fue consecuencia precisamente de los intereses de quienes en ese momento intentaban manejar la política nacional y definitivamente poder ¿cómo explicarlo? Poder llegar a una consecuencia, a una ¿Aló? Parece que perdimos a Jaime Larrey. Sí. Vamos con Antonio Jaksic, entonces director del Museo Histórico Militar de Chile, que está en Santiago. Perdimos a Jaime Larraín por un rato, que está en Madrid, España. Antonio, tenemos acá dos listas de nombres: Estanislao del Canto Arteaga, Arturo Fernández Vial, Adolfo Holley, Jorge Mon Álvarez, Gregorio Urrutia. Emilio... Sí, Jaime, ahora te escuchamos. Ya, perfecto. Continúo. Sí. Sobre la pregunta que tú me haces, estoy tratando de tomar el control acá desde Madrid. Sí, aquí se escucha bastante bien. ¿Aló? Sí, sí, por favor, Jaime, te escuchamos. Perfecto. Ante la pregunta, voy a tratar de ser breve porque entiendo que hay bastante poco tiempo. La guerra civil del 91, por lo que yo puedo apreciar, es una consecuencia ciertamente indirecta de lo que fue la guerra del Pacífico. En cierta medida, el poder que obtiene el Estado de Chile y los recursos económicos con los cuales dispone, hace que el gobierno de Balmaceda pueda generar una serie de iniciativas tendientes a lograr mejoras al país. En ese sentido, por ejemplo, las obras de infraestructura que realizó Balmaceda o los intentos de él de modificar ciertas instituciones del Estado, en cierta medida generó una serie de problemas en el Congreso Nacional. En el Congreso Nacional, las personas o los políticos que en ese momento intentaban controlar la situación política, a mi entender se dieron cuenta que Balmaceda
estaba bien distante a los intereses que en ese momento el Congreso intentaba mantener. No hubo, en tu opinión, ninguna injerencia de el británico John North. Mira, yo creo que los intereses económicos de varias empresas, entre esas británicas, hacían ver sus cuestiones en estos temas, y creo yo que ¿Aló? Sí, Jaime, te estamos escuchando. Perfecto. Hay mucha interferencia acá. Encuentro muy... ¿Aló? Sí, te Perfecto. estamos escuchando, Jaime. Obviamente toda guerra implica intereses económicos, en definitiva. Aquellas personas que hemos estudiado economía podemos dar fe de que todas las acciones humanas, en cierta medida, responden a intereses humanos, y eso responden, lógicamente, a intereses económicos. La Guerra del Pacífico fue claramente una acción, un fenómeno social, una guerra que responde a intereses económicos. Al tomar posesión Chile de esos territorios que generan una cantidad de riquezas tremendas, el Estado de Chile se ve enfrentado a una situación en la cual tiene que generar respuestas a ese triunfo, en cierta medida, de la Guerra del Pacífico. Eso significa lo siguiente, a mi modo de ver, de que todos los recursos que el país recibe tras la Guerra del Pacífico tuvieron que ser manejados de alguna manera, ya sea desde el punto de vista fiscal, como lo hicieron en cierta medida el presidente Balmaceda, invirtió mucha cantidad de recursos en la inversión de obras viales. No por nada se crea o se construye los muelles, los astilleros de Talcahuano, el dique Talcahuano, obras viales en el centro del país, puentes, innumerables actividades viales que generaron un beneficio al país y un desarrollo industrial al país. Entonces, cuando uno ve que el manejo de estos intereses económicos o de estos recursos económicos están concentrados en un determinado grupo de personas, estamos hablando de un país que dista muy poco tiempo de la emancipación. Estamos hablando de 1810 a 1891, son muy pocos años en los cuales se puede cimentar una institucionalidad que sea seria y responsable en el manejo de los recursos económicos. Por lo tanto, a mi modo de ver, tras la Guerra del Pacífico, cuando el país asume el control de una tremenda cantidad de recursos económicos provenientes del salitre, el país se ve muy complicado, al menos el poder político, en poder enfrentar este desafío de poder invertir estos recursos y sin la mezquindad propia de los poderes políticos en ese momento establecido, que estaban en cuestión. Bien, Jaime. Ahora, okay. trato de ser breve porque sé que hay poco tiempo. En ese sentido, creo que esa problemática económica generó efectivamente una disputa entre los diferentes poderes políticos, y especialmente la Iglesia, que intentaba también hacer ver su preeminencia cultural dentro del país. Claro, bueno, esa es otra arista que Balmaceda, como liberal, propiciaba la separación de la Iglesia y del Estado ya en ese tiempo, digamos. Voy, Jaime, con Antonio Jaksic, director del Museo Histórico Militar de Chile. Estaba leyendo yo, cuando se nos había perdido del contacto Jaime Larraín, que está en Madrid, leía Estanislao del Canto Arteaga, Arturo Fernández Vial, Adolfo Holley, Jorge Mon Álvarez, Gregorio Urrutia, Emilio Kerner, excepto Kerner, el alemán, esta lista de militares del bando anti-balmacedista, héroes de la Guerra del Pacífico. Y ahora leo otra lista: Santiago Amengual, Orocimbo Barbosa, José María del Canto Arteaga, hermano de uno de los del grupo anterior, Diego Dublé Almeida, héroe, comandante del regimiento Atacama, ni más ni menos, estamos en Copiapó. Juan José Latorre, Óscar Biel, José Velázquez, uno de los padres de la artillería chilena, Juan Williams, José Miguel Alcérreca,
Eulogio Robles, José Francisco Gana. Dramática división de camaradas de armas. Antonio, la opinión tuya como ex militar y director del Museo Histórico Militar de Chile. A ver, lo primero que hay que puntualizar que muchos visualizan la guerra civil del 91 como el enfrentamiento entre la Armada y el Ejército. Así es. Y eso no es verdad. No puede ser analizado solo bajo ese aspecto. Entre otros motivos, porque independiente de las causas que cada uno justifique, este es un enfrentamiento político, de origen político. Totalmente de acuerdo. Tanto es así que si ustedes me hablan de recursos económicos, los recursos económicos son empleados por políticos. Por lo tanto, volvemos a, independiente de las causas que cada uno de ustedes quiera determinar ellos mismos, es un enfrentamiento de dos visiones políticas. Entonces, la pregunta es, ¿todos los militares divididos entre ejército y armada pertenecían a un bando por convicción, por una visión política similar al bando en el cual estaban? Creo que eso es un error manifiesto. Primero porque, por ejemplo, la Armada se dividió en dos. Hubo una gran mayoría que se fue con los congresistas, pero otros medios participaron del gobierno de Balmaceda y de las fuerzas que enfrentó Balmaceda al Congreso. Si no, nos hubiera hundido uno de nuestros principales acorazados. Tal cual. Fue hundido por otro grupo de integrantes de la Armada. En el Ejército pasó lo mismo. Estaba en pleno proceso de modernización la institución luego de la Guerra del Pacífico, y por eso que aparece Kerner como uno de los prusianos que va dándole sentido a la doctrina prusiana. Pero los integrantes del Ejército se fueron dividiendo. Muchas unidades alejadas del sector geográfico donde se maneja el poder político en este Chile tradicionalmente, que es Santiago y su proximidad con Valparaíso, no manifestaron ningún interés en salir del Ejército bajo Balmaceda. De hecho, había unidades militares desplegadas hacia la zona sur y esas unidades no se plegaron mayoritariamente al Congreso, pero otras unidades sí. Oficiales egresados de la escuela militar, algunos se fueron al bando congresista, otros al bando balmacedista, ese mismo año, en diciembre o a fines de 1890. Y también ocurrió lo mismo con las unidades. La aparición de la Fuerza Armada en el norte no debe ser solo proyectado como una fuente de recursos porque estaba cerca del Salitre, etcétera, etcétera, etcétera. No. Ustedes saben que para proyectar la fuerza necesito organizarme. Y esa organización tiene que darse en algún lugar físico, territorial. Demos un ejemplo clásico. La expedición libertadora del Perú, mandada por O'Higgins, se entrenó en Casablanca, en el campamento de las Tablas. Luego del entrenamiento adecuado, de disponer de buques adecuados, se proyectó la fuerza hacia el norte y se produjo el desembarco en Pisagua, etc. Acá sucedió lo mismo, pero a la inversa. Las tropas pertenecientes al Congreso se fueron al norte, se prepararon, se entrenaron y luego proyectaron la fuerza hacia la zona central con las batallas de Concón y Placilla que todos conocemos. Entonces, hay que aseverar que es un enfrentamiento donde parte del ejército toma un bando, otra parte toma el otro bando, y lo mismo ocurre con la Marina. Ahora, si los porcentajes son mayores de la Armada en el Congreso, claro, y si son mayores del ejército en la fuerza de la Balmaceda, también es cierto, pero no es que haya habido dos visiones contrapuestas entre el ejército y la Armada. Algunos siguieron a lo que consideraban era su lealtad de mantenerse bajo la consigna del Estado de Chile y por lo tanto de su presidente, Balmaceda, y otros asumieron que era el momento de efectuar un cambio, no importaba las consecuencias ni qué tanto se quebrara la institucionalidad, lo que produjo el conflicto. Eso en lo general, y el enfrentamiento de soldados que poco antes habían ganado una guerra, claro, es dramático, sin lugar a dudas. Barbosa, Del Canto, dos comandantes que enfrentan a sus tropas con diferente suerte. Del Canto pudo sobrevivir, Barbosa fue atrozmente asesinado luego de las acciones de Concón y Placilla. Pero ese enfrentamiento dividió a las Fuerzas Armadas en alguna forma,
el bando perdedor fue expulsado de las filas una vez producido el término de los enfrentamientos armados, pero con los años, y mucho más rápido de lo que se piensa, se logró una reconciliación en gran medida. Muchos volvieron a las filas y estuvieron presentes en los siguientes movimientos sociales, como el tema de la cuestión social en la década del 20. Así es. Interesante análisis, eso es efectivo. No hubo enfrentamiento armada-ejército. Estamos en Copiapó, a 75 kilómetros de Caldera, precisamente en la rada de Caldera. 2 cazatorpederos balmacedistas, el Condell y Lynch, fueron los que accionaron la madrugada del 23 de abril de 1891 en contra del histórico blindado Blanco Encalada. El Lynch bajo el mando del capitán de corbeta Alberto Fuentes y Condell bajo el mando del capitán de corbeta Carlos Moraga. Ingresó el Condell a la bahía, erró su ataque, pero el Lynch impactó en el Blanco y lo hundió en la bahía de Caldera, de la cual estamos muy cerca. Jaime Larraín, desde Madrid, ¿alguna mención, opinión a este hecho naval ocurrido en el marco de la Guerra Civil de 1891? Aquí estoy ya. Lamentablemente he escuchado parte de... Estoy bien complicado aquí en Madrid de Ulises. Yo le pido disculpas a la audiencia de Copiapó porque he estado prácticamente inconectado. Entiendo por lo que habló mi general Jaksic, que es un brillante historiador. Escuché parte. Sí, pero mi pregunta es tu opinión, apreciación naval de lo que fue el ataque de los cazatorpederos Condell y Lynch en contra del Blanco Encalada en la bahía Caldera, hecho que terminó precisamente con el hundimiento del blindado histórico Blanco Encalada. Perfecto, entiendo. Bueno, nos vamos a la parte más táctica, más táctica de esta triste historia de la Guerra Civil del 91, de la mal llamada Revolución del 91. Escuché del general Jaksic, nuestro director del Museo Histórico de Chile, Militar de Chile. Bueno, efectivamente fue el hundimiento del Blanco Encalada fue la primera acción naval efectiva. Espero que me estén escuchando, porque aquí no estoy totalmente conectado. Estamos escuchando. La primera acción naval torpedera efectiva en la historia del mundo. Los torpedos en esa época se estaban desarrollando de la forma en la cual casi todos conocemos los torpedos. Autopropulsado. Exactamente, uno ve un torpedo, uno se imagina un instrumento naval de determinadas características. Y efectivamente en la Guerra Civil del 91 chilena, en esa guerra civil, efectivamente fue la primera vez que se usó esa arma en forma efectiva. Se había intentado usar en otras oportunidades, pero nunca se activó para hundir una unidad naval enemiga. En este caso se usó tristemente en un país donde se enfrentaron hermanos. El hundimiento del Blanco Encalada responde a esa acción naval en la cual se utilizan parte de la marina sublevada junto al ejército sublevado. Y lo que dice el general, lo que alcancé a escuchar del general Jaksic es efectivamente que aquí no hay un enfrentamiento entre ambas instituciones, sino que partidas o ciertos sectores de las instituciones, y no solamente el ejército, la iglesia, las mismas familias, estamos hablando de las mismas familias chilenas, se desentienden y se dividen. Por lo tanto, las instituciones como son un reflejo de la familia, en cierta medida, de lo que es la sociedad, efectivamente representan eso. Y la Armada efectivamente se separa y parte de esta institución hace uso de ciertas armas y el hundimiento del Blanco Encalada responde a eso. Se usa un torpedo Whitehead, que era un prototipo prácticamente, y se hunde una unidad naval que había sido veterana de la Guerra del Pacífico. Y volvemos al tema nuevamente de
de que grandes veteranos de la guerra del Pacífico, ya sea en el ejército o la marina, terminan enfrentándose cruelmente y tristemente en los campos de batalla y en el océano de Chile, conquistado con tanta fuerza y con tanto heroísmo en campañas como la Marítima, en Iquique, después Sangamo, y bueno, terminan enfrentándose en una guerra fratricida. Así es, y en Caldera efectivamente termina hundiéndose el Blanco Encalada con la acción torpedera de la Marina plegada al gobierno de Balmaceda. Así es. En definitiva, por lo que yo he podido tomar control de esta conversación interesante, puedo señalar simplemente que esta guerra simplemente fue el resultado de un lamentable desencuentro entre hermanos y de lo que hoy día podemos ver en la política nacional, un interés permanente en no poder enfrentar la realidad y no poder llevar a Chile a un entendimiento general. Eso básicamente. Perfecto. Bueno, sin ir más lejos, el héroe de Iquique del 21 de mayo, Francisco Sánchez Alvaradejo, segundo hombre en la línea de mando en la corbeta Esmeralda al momento de perderse en las aguas de Iquique. Este hombre nacido en Chiloé se perdió en la historia por muchos años y recién ingresó al mausoleo de los héroes de Iquique en Valparaíso con todos sus camaradas en 1985. Él fue precisamente del bando derrotado, y voy a volver contigo, Jaime, después, porque tú puedes contarnos algunas experiencias de tus antepasados que fueron precisamente del bando derrotado. ¿Qué se puede decir, Antonio Jaksic, director del Museo Militar de Chile, respecto de las dos batallas definitorias? Porque hubo otras, hubo la sangrienta batalla de Pozo Almonte, donde fue masacrado otro héroe de la Guerra del Pacífico, Eulogio Robles. Hubo escaramuzas, hechos militares en Vallenar, a 150 kilómetros al sur de Copiapó, el 8 y 9 de julio de 1891, no con pocos muertos y heridos por ambos bandos, con poca barbarie por ambos bandos. ¿Qué se puede decir entonces de las dos batallas que definieron este conflicto interno, esta guerra civil? Una, la primera Concón, y la segunda en los Altos de Valparaíso, en Placilla, Antonio. Bueno, primero recalcar lo que ya dijimos. El norte dio la posibilidad de preparar la fuerza y proyectarla. Los enfrentamientos que se producen en el norte para el control del territorio, pero básicamente el gran objetivo era tener un lugar donde asentar el Congreso, que estaba a través de una junta ya de gobierno, y cómo preparar la fuerza, donde Kerner tiene un papel primordial. Pese a haber estado contratado por el gobierno, por el Poder Ejecutivo, él se va al bando congresista. Preparada la fuerza y proyectadas ellas hacia Concón y Placilla, lo que pretendía el banco congresista era llegar al corazón de la República, porque estaban, o suponían, lo cual efectivamente fue así, de que el objetivo principal desde el nivel estratégico o político estratégico de las fuerzas de Balmaceda era la mantención de la capital. Por lo tanto, la zona más cercana o más conveniente, dadas las características de la bahía, del terreno, de la distancia a Santiago, era Concón, donde se produce el principal desembarco para luego proyectarse hacia Placilla. Hay que considerar que durante este tiempo parte de las tropas balmacedistas fueron cambiando de bando, debilitando en cierta forma la conformación de las unidades, y por otra parte, si bien hay una defensa para evitar el desembarco, no lo suficientemente cerca. Fue un desembarco en que, según los antecedentes históricos que hay disponibles, iba a lograr el triunfo, iba a lograr ser efectivo, y al pisar tierra ya podían entonces organizarse para avanzar hacia el norte. Lo que hacen el ejército de Balmaceda es, luego de Concón, hacer una segunda posición defensiva un poco más hacia adentro, tratando de evitar que pasen hacia Santiago. Pero a esas alturas ya la cohesión se había roto en las fuerzas,
y había, como ustedes lo pueden deducir o haber leído en varios documentos, ya no se contaba con la capacidad ni militar ni tampoco con el espíritu necesario para poder frenar al ejército congresista en Placilla. Hay algunos antecedentes que siempre son convenientes de nombrar. Se dice que esas dos batallas fueron sangrientas y que en su conjunto, incluso sin contar las pérdidas en combate en la zona norte, habrían superado las bajas de la Guerra del Pacífico, lo cual es cierto para la mayoría de los historiadores, aunque no se han podido poner de acuerdo. Hay diferencia entre 5.000 y 10.000 bajas, en un 100%, lo cual indica que no hay una unidad de criterio en relación a la cantidad de bajas, pero efectivamente fue una cantidad de muertos mayor a lo ocurrido en la Guerra del Pacífico. Eso indica dos cosas. Primero, el convencimiento de ambos bandos que solo la victoria les podía llevar a un acuerdo, lo cual es de suma importancia, porque cuando yo preveo que rota las defensas iniciales puede haber un acuerdo, podría entonces evitar la masacre, y eso no se hizo. Ni siquiera hubo un intento serio como hubo después de Chorrillos y antes de Miraflores, donde se trata de llegar a un acuerdo y no se logra. Acá había un convencimiento que obtener el objetivo militar era la destrucción de las fuerzas adversarias, y eso produce una gran cantidad de muertos. Hay también que reconocer que ya se había adquirido la capacidad de efectuar un desembarco anfibio desde Pisagua, que para muchos es el primer real desembarco anfibio en la historia. Pero eso demuestra ya las capacidades que tenían las tropas embarcadas y los medios a flote para poder lograr desembarcar en un desembarco que era anfibio y características complejas como cualquier desembarco. Y eso en lo general. Creo que estas dos últimas batallas dan cuenta de un antagonismo feroz. Así es. De una rigidez en la capacidad de encontrar soluciones absolutas, donde por supuesto ya se había terminado el momento de hablar y solo quedaba el momento de enfrentarse con medios bélicos. Y creo que fue una acción que bien obtuvo el triunfo, le permitió el triunfo a los congresistas, demuestra eso sí que se puede llegar a unos excesos terribles cuando hay un convencimiento profundo de quienes dirigen y de quienes ejecutan las acciones militares. Perfecto. Gran descripción, Antonio, gracias. Nos queda poco tiempo. Jaime, una corta referencia a lo que tú me has esbozado respecto de lo que fue la guerra civil desde el punto de vista familiar para tus antepasados. Nos van quedando 3 minutitos aproximadamente, entonces... Sí, lo tengo claro. Primero, confirmar lo que dice el general Jaksic respecto al manejo táctico y estratégico de las fuerzas bajo un manejo político de los adversarios en el momento. Desde el punto de vista más familiar, como descendiente de un oficial perteneciente al bando almaceísta, solamente señalar que las consecuencias que tuvieron el perdedores fueron trágicas. Los eventos que se sucedieron tras la batalla de Placilla fueron tremendamente drásticos para los perdedores, sobre todo en Santiago, que fueron sometidos a tremendos vejaciones, tratamientos por parte de saqueos, en fin. Y en ese sentido, dar cuenta de que lo que señala la historia de mi familia es que ciertas instituciones estuvieron muy, muy bajo lo que se esperaba, específicamente la Iglesia, que fomentó en cierta medida la no unificación de las familias. No voy a hablar más sobre ese tema, pero básicamente las consecuencias que tuvieron específicamente las familias que fueron plegadas al bando almaceísta fueron terribles, y solamente leyes de amnisticio o pudieron poder nuevamente dar paz a la sociedad chilena, y poder
reintegrar a aquellas personas que en cierta medida estuvieron en el bando incorrecto a la sociedad civil de la época. Perfecto. Bien, se nos acaba el tiempo. Yo quiero agradecer profundamente el tiempo que nos han dado para conversar sobre este tema que amerita, yo creo, media hora más por lo menos para ir cerrando. Hay que decir que el presidente entrega, después de la derrota de Placilla, entrega el gobierno al general victorioso en la Guerra del Pacífico, Manuel Baquedano González, que no tuvo participación, se mantuvo más bien neutral. Balmaceda le entrega al general Baquedano la presidencia, él se protege, ¿verdad?, en la Embajada Argentina en Santiago y termina su mandato constitucional el 18 de septiembre de 1891 y al día siguiente, ya sin ser el presidente constitucional de Chile, se dispara un tiro en la sien y se quita la vida acostado en una cama en la habitación donde estaba en la Embajada Argentina. Yo quiero agradecer profundamente, reitero, a Antonio Jaksic, director del Museo Histórico Militar, ubicado en la calle Blanco en Santiago, 1550, para todos quienes me escuchan en Copiapó, en Atacama y en otras partes a través de la web, para que visiten ese museo que es muy interesante. La verdad que yo estuve hace más o menos 20 años ahí, pero me imagino que está igual o mejor. Los invito a visitar el museo. Entonces, Antonio, muy amable, muchas gracias por darnos estos minutos para abordar estos interesantes sucesos de nuestra historia nacional. Un abrazo, muchísimas gracias nuevamente. Gracias, Antonio. Y Jaime Larraín, amigo, que estás en Madrid. En Madrid frío. Un abrazo a toda la comunidad de Copiapó. No sé si me escuchan, yo he tenido serios problemas de escuchar. Te estamos escuchando. No he podido seguir el hilo prácticamente de la entrevista, pero agradezco a tu gentileza y quiero mandar un gran saludo a todo Copiapó, que es cuna de la industria de Chile. En cierta medida es cuna de la industria y del apogeo económico de nuestra patria. Así que muchas gracias a ti y a toda la comunidad de Copiapó. Así es, y ni más ni menos, Copiapó es donde nace la historia de Chile. Amigos, amigas de Radio Festiva, audiencia mayoritaria en Atacama, los invito a los que van a ver por YouTube o escuchar por YouTube este programa, se suscriban al canal, pongan me gusta, compartan el video para que muchos más conozcan de nuestra historia nacional. Les ha hablado Ulises Caravantes Ahumada, ha sido un placer, un fuerte abrazo y muchas gracias. Radio Festiva ha presentado Atacama, Historia, Presente y Futuro, con el ingeniero, exsecretario regional de Minería de nuestra región de Atacama, Ulises Caravantes Ahumada.